En este segundo videotutorial de Aprendiendo a Derivar, continuaremos con reglas de derivación. Supongamos una función y que es igual a la suma de dos funciones, u más b. Cuando tenemos esta situación, la derivada de la función y va a ser igual a la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. ¿Qué significa esto? Que cada función se debe derivar por aparte. Lo mismo ocurre si las funciones u y b, en vez de estar sumando, están restando. La derivada va a ser igual a la derivada de u menos la derivada de b. Veamos un ejemplo. Supongamos la función y igual a 5x a la 4 menos 3x a la 2 más 6x menos 5. Entonces, aquí tenemos una combinación de sumas y restas. Cada expresión se debe derivar por aparte, como si fueran funciones independientes. Entonces, la derivada de y va a ser igual. Entonces, derivamos primero 5x a la 4. Recordemos que el 4 lo pasamos a multiplicar al 5, entonces nos queda 20. X y al exponente le restamos una unidad. 4 menos 1, 3. Menos. Derivamos la segunda función. 2 pasa a multiplicar al 3, nos queda 6. X y al exponente le restamos una unidad. 2 menos 1, 1. Cuando es 1 no es necesario escribir el exponente. Más derivada de 6x. Recuerden que cuando se deriva k por x, la derivada únicamente es k, es decir, 6. Menos 5. 5 es una constante y recordemos que la derivada de una constante es 0. Entonces, esta función corresponde a la derivada de la función dada. Veamos otro ejemplo. Y igual, supongamos que y es igual a menos 3x a la menos 4 más 4x a la menos 2 más 5x a la menos 1 más 4. Entonces derivemos la función. Entonces la primera función derivada, pasamos el menos 4 a multiplicar, en este caso a multiplicar al menos 3, multiplicamos signos, menos por menos más, 3 por 4, 2. X, al exponente le restamos una unidad, menos 4 menos 1 nos queda menos 5. Si derivamos la segunda función, el menos 2 pasa a multiplicar al 4, más por menos, 2 por 4, 8. X y al exponente le restamos una unidad, menos 2 menos 1 nos queda menos 3. Derivamos la siguiente función, menos 1 lo pasamos a multiplicar al 5, nos queda menos 5. X y le restamos una unidad al exponente, menos 1 nos queda menos 2 más 4. En las situaciones que tengamos exponentes negativos, recordemos que los podemos volver positivos. ¿Cómo los volvemos positivos? Cambiándolos de posición. En este caso ya está en el numerador, los pasamos al denominador y el exponente ya va a cambiar de signo. Menos 8 sobre x a la 3 menos 5 sobre x a la 2. Recordemos una cosa, ojo acá, que hubo un error. Derivamos 4, la derivada de 4 es 0. No se les olvide, ojo, verificar, la derivada de una constante es 0. Listo, entonces ella no la debimos haber escrito ahí. Ojo, deben verificar eso, ¿listo? Ahora, supongamos que y es una función donde es igual al producto de dos funciones, u por b. Cuando tengamos esta situación, la regla que debemos aplicar es la siguiente. Entonces la derivada de un producto, es decir, cuando multiplicamos dos funciones, va a ser igual a la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar
más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Esa es la regla que debemos aplicar cuando estemos derivando un producto de funciones. Entonces, por ejemplo, supongamos la función y igual a x a la 3 más 5x multiplicada por 3x a la 2 menos 6x. Entonces, una opción para resolver esta derivada es hacer el producto y que nos quede una sola expresión y derivar cada término independiente, de forma independiente. La otra es aplicar la regla del producto. En este caso tenemos las dos funciones que están multiplicando. Esta expresión de aquí, que podría ser u, y esta expresión de aquí, que sería b. Entonces, si aplicamos la regla del producto, entonces la derivada va a ser igual. Entonces dice la regla. La primera expresión derivada. Entonces, derivada de x a la 3 más 5x, que sería u. Entonces, si derivamos nos queda 3x al cuadrado más 5. Esa es la derivada de u. Multiplicada por la segunda función sin derivar. Es decir, 3x al cuadrado menos 6x. Más la primera función sin derivar, que sería x a la 3 más 5x, por la segunda función derivada, que sería la derivada de b, es decir, 3x al cuadrado menos 6x. Si derivamos, el 2 pasa a multiplicar al 3, quedaría 6x, menos la derivada de 6x, que es 6. Y ahí obtenemos la derivada de la función. En este caso ya derivamos. La siguiente parte sería simplificar, pero ¿cómo simplificamos? Distribuyendo, realizando la multiplicación y simplificando términos semejantes. Recuerden que cada término debe multiplicar a cada uno de los otros términos. Pero esa parte se la dejamos al que esté viendo el video para que haga la respectiva simplificación. Continuemos ahora con este ejemplo. Supongamos la función y que sea igual a x a la 1 medio multiplicado por x al cuadrado más 5. Entonces, si vamos a derivar, aplicamos la regla de derivación. La derivada de la primera expresión, derivada de x a la 1 medio. Entonces recordemos que un medio viene a multiplicar al lado izquierdo x y al exponente le restamos una unidad. Un medio menos 1 nos da como resultado menos 1 medio. Multiplicado por la segunda función sin derivar. Más la primera función sin derivar multiplicado por la derivada de la segunda función. En este caso, x a la 2 más 5, la derivada es 2x. Y la derivada de 5 recordemos que es 0. Entonces, si organizamos las expresiones, nos quedaría en esta parte de acá, en la primera expresión, en el numerador nos va a quedar 1 y x al cuadrado más 5. 1 por x al cuadrado más 5 es x cuadrado más 5. Y en el denominador nos queda 2. Y el x a la menos 1 medio, como tiene exponente negativo, lo bajamos al denominador. Nos quedaría x a la 1 medio. Más, en la segunda expresión, acostumbremos esos coeficientes que quedan en el medio, dejarlos de primeras. Entonces 2, nos queda x a la 1 medio por x, en este caso son las mismas bases, podemos sumar los exponentes. X a la 1 medio, pues el exponente es 1 medio, y la x solita tiene exponente 1. Entonces si sumamos los exponentes, podemos verificar que esto nos da 3 medios. Entonces nos queda 2x a la 3 medios. Si queremos expresar en forma de raíz, entonces y' es igual a x al cuadrado más 5 sobre 2
x a la 1 medio es raíz cuadrada de x, más 2, x a la 3 medios. Entonces recordemos que el índice, la parte del denominador corresponde al índice, entonces va a ser raíz cuadrada de x elevado a la 3. Ahora, supongamos que la función y es igual a la división entre dos funciones u y b. Eso se llama un cociente. La derivada de y va a ser igual a la primera expresión derivada por la segunda derivada sin derivar, es decir, al numerador derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, sobre el denominador elevado al cuadrado. Esta es la regla que siempre debemos aplicar. Veamos un ejemplo para aplicarla. Supongamos la función y igual a x sobre x al cuadrado más 1. Entonces, la expresión de arriba correspondería a u y la expresión de abajo correspondería a b. Entonces, de acuerdo a eso, apliquemos la regla de derivación. Entonces, y' es igual la primera derivada, es decir, la derivada de u, la derivada de x. La derivada de x recordemos que es 1, multiplicado por b sin derivar, menos u sin derivar por b derivado. La derivada de x al cuadrado es 2x y más 1, pero recordemos que la derivada de 1, como es una constante, es 0, no es necesario escribirla, sobre b al cuadrado. ¿Quién es b? b es x al cuadrado más 1. Lo escribimos entre paréntesis y elevamos al cuadrado. Entonces veamos qué podemos simplificar arriba. Entonces 1 está multiplicando x cuadrado más 1. Entonces sabemos que si multiplicamos por 1 nos va a dar exactamente el mismo resultado. Menos x por 2x. Entonces ponemos el 2, que es el coeficiente de primeras, x por x, x al cuadrado, sobre x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Qué podemos simplificar? Entonces tenemos términos semejantes, x cuadrado y x cuadrado. Esto es igual a tener x cuadrado menos 2x cuadrado, nos queda menos x cuadrado. Entonces sería y' es igual a 1 menos x cuadrado sobre x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Esta sería la derivada de nuestra función. Realicemos ahora esta derivada. Y es igual a 2 menos x sobre 1 más 3x cuadrado. Recordemos que la expresión del denominador correspondería a u y la del denominador correspondería a b. Toda la expresión, claro está, u y b. Entonces, apliquemos la regla de derivación. Entonces, la derivada de la función va a ser igual a la derivada de u, la derivada del denominador, derivada de 2 es 0, menos derivada de x. Recordemos que la derivada de x es 1, pero como está antepuesta por un menos, entonces quedará menos 1 por b, es decir, la expresión del denominador, menos u sin derivar, que es 2 menos x por b derivado. b, si derivamos b, la derivada de 1 es 0 y la derivada de 3x cuadrado, bajamos el 2 a multiplicar, nos da
6x, dividido en el denominador, que es 1 más 3x al cuadrado elevado al cuadrado. Si rompemos paréntesis, nos queda menos 1 por 1, menos 1, menos 1 por 3x cuadrado, menos 3x cuadrado. En el siguiente paréntesis, este menos nos hace cambiar los signos. Nos quedará 6x por 2, 12x, y con el menos quedará menos 12x. 6x por menos x, entonces nos quedaría 6x cuadrado menos 6x cuadrado, y con el menos de afuera, menos por menos más 6x cuadrado, dividido en 1 más 3x cuadrado elevado al cuadrado. Esa es la derivada de la función. Simplificamos términos semejantes, en este caso 6x cuadrado y 3x cuadrado. 6 menos 3 nos da 3x cuadrado. 12x no hay con quién simplificarlo, y menos 1, que es el término independiente, sobre 1 más 3x al cuadrado elevado al cuadrado. Un momento, corregimos este 2 que quedó un poquito feito. Listo. Esta es la expresión, la derivada de la función dada.